Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda presentación de ciencias para las pruebas estandarizadas y vamos a analizar cada una de las preguntas que nos proponen el día de hoy. Ok, vamos a empezar con esta pregunta, que es la pregunta número 6, y lo que nos habla esa pregunta es acerca de los diferentes reinos biológicos, y la alimentación y cómo funcionan todo lo de los reinos. Antes de ver la pregunta hay que analizar varias cositas, que por ejemplo recordar que el reino Monera es un procariota unicelular, heterótrofo, autótrofa, asexual y normalmente son consideradas las bacterias. Entonces, el reino Monera es de las bacterias. Eso nos tiene que quedar claro. El reino fungi es de los hongos. Todo lo que tiene que ver con hongos es el reino fungi. Plantae, que la misma palabra lo dice, es de las plantas. Animalia o reino animal, se puede considerar es de los animales. Y el protista, que tiene que ver con todas las algas. Entonces, en esto tiene que quedarnos claro. Monera son bacterias, fungi, hongos, planta de plantas, animalia, animal, y protista, que son algas. ¿Qué es autótrofos? Bueno, fabrican su propio alimento, y heterótrofos, que comen otros seres vivos, ya sea em, seres vivos. Por ejemplo, puede un animal comer plantas, por lo tanto ya es heterótrofo. Pero los autótrofos, que son los menos comunes, son por ejemplo plantas de microorganismos como algunas bacterias, algunas algas, son autótrofas, pueden producir su propio alimento. Entonces sería más que todo el reino Monera y el reino protista en ese. Vamos a, ya analizando esta información y teniendo claro cuál es cada uno de los reinos, si tenemos duda, entonces ponemos en pausa el video y leo cuál es cada uno, me acuerdo cuál es cada reino en sí, en específico. ¿Qué hay que saber? Monera, bacterias, fungi, hongos, planta de plantas, animal y animal, protista, algas. Y dice la pregunta: en una clase de ciencias, la maestra desarrolla el tema de los reinos biológicos, les muestra dos láminas con diferentes organismos y les dice que la lámina 1 se ilustra un tipo de bacteria y un alga ver- verdoazulada, conocida también como cianobacterias o cianofisias, que son organismos procariotas que carecen de organelas celulares. La lámina 2 ilustra una ameba, una euglena y un paramecio, que son conocidos eucariotas unicelulares y son microscópicos de nutrición variada. Ok, entonces la primera lámina nos presenta una bacteria, ¿verdad? Y en segunda lámina nos presenta una ameba. Vamos a analizar. Dice que, de acuerdo con la clasificación, los organismos de la lámina 1 y 2 pertenecen respectivamente a los reinos biológicos denominados. Entonces, respectivamente es que primero, la lámina 1, que es fungi, monera, protista. Si nos damos cuenta, aquí nos está hablando de la lámina 1, que es una bacteria, de una vez nos dijo. Y recordemos que como ya estudiamos y nos aprendimos que las bacterias son del reino Monera, de una vez sé que la respuesta correcta es Monera. Por lo tanto, la otra sé que es una protista, este, pero con saber la primera ya sé. Y después la otra, por default, sé que es protista. Entonces, por eso es la importancia de aprenderse los reinos, porque va a venir una pregunta que nos va a preguntar por uno de ellos. Entonces, para tenerlo claro. En la siguiente pregunta también tenemos que tener varios conceptos claros. Porque nos van a preguntar sobre la interdependencia entre los seres vivos. Para eso hay que saber los siguientes conceptos que nos tienen que quedar claros. Que la intraespecífica, las relaciones intraespecíficas son entre dos de la misma especie. Interespecífica, que la palabra se parece mucho, pero este es inter y este es intra. Interespecífica es cuando los
son de diferentes especies. Por ejemplo, un león y una hiena. Y la simbiótica, que hay diferentes, pero normalmente son cuando se ayudan mutuamente en diferentes relaciones sin que ninguno se haga daño, sino que se obtiene beneficios. Por ejemplo, este hipopótamo que le quitan los parásitos, sus pajaritos, y los pajaritos se alimentan de esos parásitos. Entonces se ayudan mutuamente. Ya sabiendo más o menos cómo consiste eso, que también son conceptos que tenemos que aprendernos, pero con tal vez viendo las imágenes y recordando, este es importante. Leemos entonces. Las garrapatas son parásitos que viven en el suelo, principalmente en matorrales. Se suben a cualquier animal o persona que se acerque, al que se le llama huésped. Una vez la garrapata se ubica en la zona estratégica en las que hay mayor suministro de sangre porque esto facilita picar para alimentarse, ahí pueden vivir por largo tiempo, lo que perjudica al huésped sin causarle la muerte. Ok, pero vemos que perjudica al huésped. Ahora, aquí nos dan ciertas pistas en la pregunta, pero es importante analizar. Pero ya sabemos que prácticamente lo que habla el texto es que es una garrapata que toma como huésped a un animal que le hace daño, no lo mata. Puede que con alguna otra enfermedad, pero a ciencia, a primer impacto no lo va a matar. Pero vamos a ver cuál es la relación. La simbiótica dado al beneficio mutuo de las especies, o sea, cuando se ayudan mutuamente y ambos son felices, no, porque el huésped se daña. Por eso hay que saber que la simbiótica, no, solo si el texto nos hablara de esa ayuda mutua. Después, la intraespecífica, que es entre que actúan de la misma especie. No, porque la garrapata y el perro, por ejemplo, no son de la misma especie o el ser humano. Y la interespecífica, que es esta, la interespecífica, que ya que interactúan individuos de especies diferentes. Ajá, la garrapata y otro huésped que puede ser otro animal. Entonces, por eso es importante saber el concepto, aunque en esta pregunta ya me dieron pistas de cómo resolverlo. Entonces, pero sí es importante saber el concepto como tal. En la siguiente pregunta, que es la número 8, nos habla acerca de la fotosíntesis, que es otro tema que va a entrar, que ya ustedes vieron, pero que hay que recordar. La fotosíntesis consiste de la siguiente manera, y está en este cuadro. La energía del sol llega a la planta a partir de eso hace la fotosíntesis, ¿verdad? Este, se puede alimentar, después esta planta produce azúcares, eh, necesita del dióxido de carbono, y lo que hace la planta es purificar el aire prácticamente. Recibe el dióxido de carbono y da oxígeno. Ella se alimenta del dióxido de carbono, que es normalmente lo que nosotros expulsamos, y da oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos. Y después los minerales de la tierra y el agua como tal. Y vamos a analizar la pregunta, que dice lo siguiente. La vida en el planeta depende de las radiaciones solares gracias a las cuales se forma la materia orgánica en el proceso de fotosíntesis por medio de los organismos autótrofos, como las plantas. En esta transformación se convierten sustancias simples en azúcares y oxígeno. Las plantas almacenan carbono que de otra manera estaría en la atmósfera, en forma de dióxido de carbono. Por lo tanto, las plantas ayudan a reducir la cantidad de este gas del efecto invernadero en el ambiente y elaboran sus sustancias básicas que precisan para su nutrición y crecimiento. Los restantes organismos deben ser subsistencia de la fotosíntesis. Los organismos herbívoros deben alimentarse de los vegetales y los carnívoros se alimentan de los herbívoros. A partir de la información anterior se puede asegurar que la fotosíntesis provee alimento de forma directa a los animales carnívoros. ¿Sí? El texto habla de eso, pero vamos a ver también las otras. No, no, dígame, habla de eso, pero nos puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque hay dos palabras que tienen. Que provee alimentos, sí. Las plantas proveen alimento. A los animales carnívoros, sí. Animales carnívoros están dentro del texto, de hecho está aquí. Pero de manera indirecta no, no, no calza en sí esta palabra. Porque los carnívoros, que es un concepto que también ustedes han visto, es carne. Entonces,
Las plantas no le pueden dar directamente la carne a esos animales, sino que antes de eso los animales que se alimentan de las hierbas son los que comen las hierbas y los animales carnívoros se comen esos animales. Entonces, de manera directa, no. Por eso hay que analizar ciertas palabras. Después, es una forma que tienen todos los seres vivos de aprovechar la energía del sol. No porque solo las plantas son las que, en este caso, de la fotosíntesis son las que aprovechan. No todos los seres vivos. De hecho, hay seres vivos que pueden vivir hasta sin la luz del sol. Entonces, a analizar esto. Estamos hablando con el texto. Es el proceso que realizan las plantas para obtener sus nutrientes y crecer y desarrollarse. Entonces vemos que esta es la fotosíntesis y la respuesta, que es la más obvia y que es muy fácil de contestar, pero si leí en carrera pude marcar esta rápido, porque pensé que ya el texto habló de los animales carnívoros y las plantas, pero por eso es que hay que analizarlo lento y hacerlo lento para poder colocar la respuesta correcta. Seguimos con la siguiente pregunta, que es la número 9. En la pregunta número 9 dice que observemos el esquema. De acuerdo con el esquema anterior, el orden respectivo, ¿cuáles organismos corresponden a los niveles tróficos del consumidor de primer orden y productor? Ok, en esta pregunta es más pequeña, no nos hacen analizar un texto, pero sí nos hacen analizar un esquema, que es el que está acá. Los niveles tróficos son los que ya hemos visto, que se vieron este año, que son los productores, que están aquí abajo, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y consumidores cuaternarios. Aquí nos están preguntando, siempre que nos preguntan en esos, hay que seguir el orden que nos preguntan. Entonces, primero necesito buscar en el nivel trófico, lo primero es uno de primer orden. Entonces, consumidores de primer orden lo tengo que buscar aquí, ¿ok? Y después tengo que buscar un productor, que son los que están acá. Entonces tengo que ver que un productor sea el último y que lo primero sea uno de primero. Los roedores o los ratones pueden encontrarse en el secundario, pero también pueden encontrarse en el primario, porque ellos juegan entre sí. Entonces, pero en sí, los ratones lo podemos encontrar acá y los productores abajo. Saco por lógica que el ratón iría aquí y la planta de maíz acá, porque en los demás, en la segunda opción, hay animales. Y normalmente en los productores no están los animales, están las plantas. Y en la única opción que está la planta es en la de maíz. Pero es importante también saberlo, el orden, que los productores están abajo y conforme van subiendo, los primarios son los que están después de los productores, después siguen los secundarios, terciarios, cuartos. Saber el orden más o menos de la pirámide para no confundirme. Entonces puedo marcar esta como la opción correcta y recordar que va. Primarios son como los que se consumen a los productores, los secundarios son los que se comen a los que están aquí, hasta llegar a los más grandes que son los cuaternarios, que ya es el águila que se come cualquiera y normalmente nadie se la va a comer. Entonces por eso están arriba. Ok, y la última pregunta de ciencias es esta que está acá. Esta es una información que se puede sacar por lógica, pero es importante igual estudiarla. Aquí nos dan tres conceptos. El rayo láser se usa para cortar o destruir tejido en cirugías con gran precisión. El ultrasonido sirve para ver el interior del cuerpo, ¿verdad? Como cuando un bebé. La bomba de cobalto emite radiación para eliminar células cancerosas, el caso de las personas que tienen cáncer. Vamos a ver, es un procedimiento físico que produce ondas para producir imágenes de estructuras internas del cuerpo. Durante el embarazo, monitoreo de crecimiento y desarrollo del feto. En fisioterapia se utiliza para tratar lesiones, inflamaciones de tendones, cicatrices, favorecen una rápida reparación de los tejidos. La información anterior hace referencia al avance tecnológico en medicina denominado, ok, solo con algunas palabras me puedo ayudar, por ejemplo, que son ondas para producir imágenes de la estructura interna del cuerpo. Si yo me voy por las ondas para ver las imágenes del cuerpo son ultrasonido. De hecho, se recuerdan que el ultrasonido es para ver los bebés con ondas. Se pueden hacer imágenes de los órganos internos de las personas. Entonces, el ultrasonido es la correcta. Si me hablaran, hay que analizar bien el texto, porque el texto me induce la respuesta siempre. Entonces, es importante eso. Y esas serían las
5 preguntas de hoy de ciencias y espero que si hay conceptos que tienen que reforzar, como lo de los reinos, como lo intraespecífica, lo simbiótico, entonces se devuelven a esas partes y lo ponen en pausa, lo practican un toquecito y ya cuando saben, pueden avanzar. Y eso sería todo por el día de hoy.